Hola, me place mucho estar en las redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn, que es una red profesional que me gusta mucho. Bueno, y en fin, en el podcast de Derecho Penal Empresarial en Spotify, que nos pueden seguir. Hoy me voy a salir un momento del derecho penal corporativo para enfocarme en el derecho penal y en el derecho penal constitucional y de alguna manera en un debate que se está dando en este momento aquí en Colombia. Me refiero a este ruido, si me permiten la expresión, mediático que ha habido en torno a que si los abogados podemos o no, debemos o no defender culpables. Ese tema creo que no es nuevo. Los abogados siempre hemos tenido, históricamente, como ese tufillo, digamos, como esa impronta de que defendemos gente mala, digamos, como que hay una idea generalizada de que los abogados, los penalistas particularmente, no exclusivamente, se encargan de defender gente mala. Pero eso ha reverberado en las últimas semanas aquí en Colombia, con ocasión, no es un secreto para nadie, de que un colega penalista se ha lanzado a la presidencia de la República, a la carrera presidencial. Parece que tiene buenas opciones para por lo menos pasar a segunda vuelta y quizás ser presidente de la República. Y algunos de esos críticos, abogados, algunos de ellos también, digo algunos de esos críticos periodistas, algunos de esos periodistas son abogados, le han enrostrado, le han criticado, lo han fustigado con el argumento de que él y su firma defendieron culpables, defendieron personas culpables. Entonces creo que me valgo de este espacio, insisto, para apartarme un poco del derecho penal corporativo, para reflexionar. No tengo la verdad, por supuesto, sobre esta materia, no pretendo tenerla, nadie la tiene, pero quisiera reflexionar para ustedes y eventualmente con la ayuda de ustedes a través de los comentarios que nos hacen sobre si los abogados podemos y debemos defender culpables. La conclusión a la que voy a llegar, desde ya la anticipo, es que aquí se trata de dos relatos distintos, se trata de dos carriles distintos que no se tocan, no deben tocarse y no tienen por qué tocarse. Cuando digo carriles me refiero a que estamos en presencia de dos escenarios distintos. Cuando digo carriles me refiero a que uno es el carril judicial, el ámbito judicial y jurídico que transitamos quienes somos abogados, y otro creo que es el carril, el canal, la vía, el escenario del debate público, particularmente el debate público electoral que es tan caliente y que caldea tanto los ánimos. Esos dos carriles no se tocan y no se deberían tocar, sin embargo hay quienes quieren que se superpongan y de alguna manera llevar los elementos de uno al otro. Aquí van mis ideas. Cuando se hace la afirmación de usted está defendiendo a un culpable o usted no puede tomar ese caso porque está defendiendo a un culpable o va a defender a una persona culpable, la sola afirmación, y la pongo entre comillas, usted va a defender a un culpable, es una afirmación que es equivocada desde el punto de vista jurídico. Y la razón es esta: solo se es culpable luego de un proceso penal que en última instancia ratifique con todas las garantías, todos los procedimientos, que esa persona fue encontrada culpable conforme a las leyes que existen en la República. Esto que suena a una fórmula un poco ambigua, gaseosa, que usamos todos los abogados, realmente no lo es. Porque cuando asumimos la defensa de una persona, asumimos la defensa de un inocente que está siendo señalado por la justicia, por la fiscalía en este caso, por la justicia, de la posible comisión de un delito. Yo no utilizo la palabra presunta comisión porque me parece que es equivocada. Lo que es presunto es la inocencia. Digo, la posible comisión de un delito. Mientras se evacúan todos los momentos procesales del proceso penal, valga la redundancia, esa persona goza de la inocencia. Entonces, cuando
los periodistas, por ejemplo, hacen la afirmación de usted está defendiendo a un culpable, la sola afirmación, insisto, es equivocada. Y no solo creo que es equivocada, sino que además es engañosa. Porque quieren hacer ver como que se está defendiendo de una mala manera, si me permiten la expresión, de triquiñuela, como de mago, como de engaño, como de fuegos artificiales, a una persona que sabemos que va a ser encontrada culpable. Y la respuesta es no. Aun si supiéramos que esa persona va a ser encontrada culpable, responsable, también esa persona tiene derecho a la defensa. Yo creo que aquí hay que aplicar una operación mental básica, quizás la más básica que hay, un silogismo de los que le enseñan a uno el primer día en la Facultad de Derecho. Toda persona tiene derecho a la defensa. Luego, si la persona que busca mis servicios es un ser humano, como pues es obvio que es, esa persona tiene derecho a que yo la defienda. ¿Yo puedo rehusarme a prestar mis servicios jurídicos? Sí, claro, yo me puedo rehusar. Yo, en mi firma, nos hemos rehusado a llevar ciertos casos porque no nos interesa, porque no nos ponemos de acuerdo en los honorarios, porque la estrategia de defensa que planteamos no le gusta al cliente o porque las imposiciones que el cliente nos hace nos parecen inaceptables. Cualquiera de esas. Incluso hay colegas que admiro y respeto profundamente que por política, digamos, por su escala de valores, deciden no representar ciertos casos. Por ejemplo, hay colegas que no defienden paramilitarismo, hay colegas que no defienden delitos sexuales, hay colegas que nunca representan víctimas porque no les interesa el rol de víctima, sino el rol de defensor. Por el contrario, otros solo defienden y solo representan víctimas y no les interesa ser defensores. En fin, son gustos totalmente respetables. Pero lo que no se puede permitir, y esto lo digo con respeto, por supuesto, lo que no debemos hacer como sociedad es permitir que cuando se nos pregunte que por qué defendemos un culpable o se nos quiera enrostrar la defensa de un culpable, aceptemos que tácitamente, implícitamente, se está señalando al abogado de desplegar una serie de maniobras como engañosas, como unas maniobras como de truco, como de mago, para engañar a la justicia y de esa manera salirnos con la nuestra. No, yo creo que son cosas distintas. Una cosa es ejercer una defensa vigorosa, que toda persona, no importa si cobramos mucho o poco, si es rico o es pobre, no importa si es un trabajo pro bono del más sencillo o el más difícil de todos los delitos transnacionales, toda persona requiere una defensa vigorosa por parte de su abogado. Si esa defensa vigorosa se ejecuta, se adelanta conforme los cánones de la ley, esa defensa es ética y es lícita. Si por el contrario el defensor se aparta, y no digo el defensor en el sentido de la defensa, el abogado, se aparta de los cánones legales que se han impuesto en una sociedad determinada y obtiene la absolución, ahí sí creo yo que uno puede reprochar el trabajo del abogado, porque está obteniendo una sentencia que no debió haberse obtenido en la medida en que se hizo con desatención a los cánones legales. ¿Que son cuáles? Pues los de los códigos, los de la jurisprudencia, los de la Constitución, los de las prácticas del lugar donde estamos. Si yo obtengo una sentencia favorable a las pretensiones de mi cliente, no importa si es penal, civil, laboral, porque de alguna manera manipulo las pruebas, manipulo el reparto para que le caiga un juez amigo, soborno al juez, elimino testigos, en fin, por supuesto que eso es reprochable, y no solo es reprochable, es que debería y debe ser rápidamente sancionable por la justicia penal y disciplinaria. Pero si yo ejecuto todas las herramientas, todos los instrumentos que la ley me da y obtengo una sentencia que buscaba mi cliente, a mí no se me puede en ningún momento tildar de tramposo o mañoso. Se me puede tildar, eso sí, que soy un abogado que defiende vigorosamente la causa. Y la defiende vigorosamente por una razón, porque utilizo las herramientas que la justicia me da. Yo no puedo criticar de mala manera ni tildar de mañoso a un fiscal, por ejemplo, porque acude
a las herramientas que la ley penal le da para la interceptación de comunicaciones. Puede que no esté de acuerdo con lo que él hizo, naturalmente, me puede incomodar, puede perjudicar a mi cliente, puede perjudicar mi estrategia de defensa, pero no puedo tildarlo de mañoso. Del mismo modo que yo no puedo tildar de indolente al médico que defiende a un terrorista que padece cáncer. Y eso pasó en Colombia, eso ha pasado en Colombia. Recuerdo un caso aquí hace muchos años de un médico, además que militaba en el partido de la derecha de aquel momento, que por cosas de la vida tuvo que intervenir o algún tema del corazón a un miembro de la guerrilla que se había desmovilizado con ocasión de los diálogos de paz del gobierno de Santos, del proceso de paz de Santos. Y la prensa registró en algún evento que este médico que militaba en el partido de la oposición y que era públicamente opositor al proceso de paz había tenido que salvar o proporcionarle ayuda médica a un terrorista del grupo de las FARC. ¿Sí? Ese es su deber hacerlo. Y en su deber debe estar clara la misión que tiene que agotar todas las herramientas que en ese momento para la medicina le daba para salvar a su paciente. Nadie puede criticarlo, nadie debe criticarlo, menos en un Estado de Derecho. Vuelvo al tema de los abogados. Entonces, cuando se nos dice es que usted defiende personas culpables, hay que parar en seco la conversación, creo yo. Y hay que decir, no, yo defiendo personas que solo pueden adquirir la categoría de culpables una vez ha culminado el proceso judicial. Pero entonces, ¿por qué las personas, los periodistas, por ejemplo, dicen es que usted defiende culpables? Y aquí es cuando yo creo que hay dos pistas, cuando hay dos distintos niveles de conversación. Uno, que es el que he planteado aquí, que es una conversación típicamente de abogados. Esto que estoy diciendo es una conversación natural y obvia para los abogados. En cambio, la conversación de criticar al abogado que defiende personas que han cometido actos es una conversación típica de periodistas y de opinadores públicos. No digo esto de manera peyorativa en modo alguno. Es que son conversaciones distintas, son lenguajes distintos, se dirigen a audiencias distintas y persiguen fines distintos. Nosotros perseguimos el fin de ejercer la profesión. Y sabemos que en el ejercicio de la profesión vamos a tener que defender personas a las que, por lo menos la Fiscalía, las señala haber cometido asuntos que son graves o muy graves en algunos casos. Y no estamos obligados a aceptar los casos. Pero tampoco estamos obligados a rechazar los casos porque a una persona no le parezca. Así como hay personas que solo defienden causas ambientalistas, hay otras que defienden cualquier tipo de causa. Muy bien por ellos, perfectamente válido. Pero la afirmación de es que este abogado no tiene ética porque defendió culpables, creo que es una conversación que hay que reducir, limitar a el ámbito netamente de opinadores públicos que no podemos permitir, no queremos que permee el ejercicio de la profesión. Y no podemos sentirnos avergonzados de defender a nuestros clientes si lo hacemos con ética, con respeto a las autoridades, apegados a los cánones de la ley. No podemos permitir que se nos estigmatice. Como tampoco podemos alimentar, y sí que hay algunos abogados que lo hacen, como tampoco podemos alimentar la imagen distorsionada que tienen algunos periodistas, por ejemplo, de que los abogados somos tramposos, de que nos valemos de artimañas para lograr no sé qué cosa y de esa manera confundir. Creo que también está en las manos del abogado ejercer con tal pulcritud que desbaratemos esa imagen que de alguna manera se ha creado y creo que con algunos casos muy notables que han alimentado ese arquetipo del abogado tramposo. Entonces fíjese que se trata de dos conversaciones distintas, son dos lenguajes distintos. Cuando los abogados utilizamos la expresión culpable o responsable, sabemos que para poder predicar esa afirmación, esa expresión, esa categoría, esa etiqueta de algún ser humano es porque se han agotado todos los estancos del proceso penal. Y en última instancia, la más última de las últimas, se ha encontrado responsable a nuestro cliente. ¿Sabíamos que era culpable desde el momento uno? No nos debe importar. No nos debe importar. Si uno siente que la confesión del cliente en la consulta privada de uno, es decir, en la oficina, lo afecta en el modo en que va a defender, mejor no tome el caso. Dicho de otra forma,
Uno solo defiende cuando el cliente le ha garantizado bajo la grava del juramento, en el polígrafo, que él no cometió el hecho que se les indica por parte de la Fiscalía. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que uno debe y puede defender a quien quiera que busque los servicios, siempre y cuando uno se sienta cómodo defendiendo esas acusaciones y siempre y cuando se sienta cómodo defendiendo ese cliente. Que deberíamos hacer un control previo, como una especie de estudio previo de si nuestro cliente es o no responsable de lo que se le endilga, y solo deberíamos tomar los casos y hacemos ese control previo para concluir que es inocente y ahí sí defenderlo. No, tampoco estoy de acuerdo con esa postura, porque eso sería tanto como negar el derecho a la defensa que tienen todos los ciudadanos, aun quienes han cometido los hechos que se señala por parte de la Fiscalía, de una adecuada y técnica defensa. ¿Que estamos obligados a retomar todos los casos? Desde luego que no, desde luego que no. Pero tampoco eso es una patente de corso para que los opinadores, los periodistas, nos impongan a nosotros los abogados a quienes podemos o no defender. Quizás estoy divagando un poco, pero esto a mí me trae a la mente las estigmatizaciones que por alguna razón se han ensañado con los abogados y no con otras profesiones. Nadie critica, por ejemplo, a los sacerdotes de cualquier religión cuando quiera que le ofrecen consuelo a una persona que ha cometido delitos. Uno puede ser crítico de la religión católica o la que sea, pero nadie ha pensado, por ejemplo, en ese fenómeno, cuando se le dispensa el perdón religioso a una persona que ha cometido delitos. Y eso está protegido por el secreto constitucional, el secreto profesional, en ese caso el secreto confesional. Tampoco se hace la crítica a los médicos que han salvado la vida de quienes han cometido delitos atroces. Tampoco se critica a otras profesiones que en cierto momento le prestan auxilio a una persona y esa persona luego ha resultado vencida en juicio por delitos muy, muy, muy delicados. ¿Por qué se ensañan o por qué hay, digamos, esta estigmatización de los abogados? Creo que algunos abogados, no solo en Colombia, en el mundo entero, hemos dado pie para que se alimente ese arquetipo, el arquetipo del abogado mañoso, del abogado como que tiene trucos. Y eso hay que pararlo. Yo creo que es bueno reconocer que algunos abogados le han hecho daño a la profesión. Pero eso no es de ningún modo una justificante para que se estigmatice a los abogados cuando defendemos personas que a la postre son encontradas culpables. Ahora, el punto aquí realmente es más filosófico, es si los hechos que ocurrieron realmente ocurrieron, si la justicia encuentra probados que no ocurrieron. Estoy como hablando un poco en galimatías. Lo que quiero decir es esto. Supongamos que hay un video en el cual se ve claramente que una persona mata a otra y la única prueba del homicidio es ese video. Y ese video se desaparece por cualquier razón. Desaparece. Y es la única prueba que hay de la comisión del homicidio. La pregunta es, ¿jurídicamente hay homicidio? Porque la respuesta, digamos, del mundo de los opinadores, del mundo fáctico, si se me permite, la respuesta es claro que hay homicidio porque hay un muerto. La respuesta de los abogados es, mientras no haya prueba de que mi cliente cometió ese delito, no hay delito. Y es ahí donde chocan dos mundos que, por supuesto, naturalmente van a chocar. Porque mientras un mundo habla de lo que sucede en los hechos, digamos, porque lo ve, porque lo constata con sus ojos, nosotros utilizamos un dispositivo distinto para ver la realidad, que es el dispositivo del debido proceso, que en últimas es una forma de ver la vida distinta, porque sabemos que no se puede ver directamente por los ojos, sino que tiene que pasar por los filtros del debido proceso y que eso hace que en muchas ocasiones los hechos no puedan llegar al conocimiento del juez. Por ejemplo, si se obtiene mediante tortura la confesión de un delito. Todos sabemos que si yo torturo a una persona es probable que confiese, seguramente confiese la comisión de un delito, pero todos los abogados sabemos que si yo llevo esa prueba ante un juez, el juez la va a desechar. Luego, para el juez, esa prueba no dará lugar a encontrar responsable al ciudadano que confesó el delito. ¿Sí ven la diferencia? Mientras que para una persona del común,
va a decir, pero es que un momento, quien estaba siendo torturado aceptó el delito, un juez dirá, esa persona no lo cometió, y entonces estamos en dos mundos distintos. El mundo que dice sí lo cometió porque lo reconoció, y el juez que dice no lo cometió porque aún si lo reconoce, yo no puedo validar eso, porque la ley expresamente dice que no puedo validarlo por obtenerlo mediante tortura. Es decir, el proceso penal es un dispositivo epistemológico para conocer la realidad. Es una especie de microscopio en el cual nosotros, los lentes del microscopio, hacen que empecemos a dejar cosas de lado. ¿Cuáles son esas cosas? Las que los derechos fundamentales de las partes, particularmente del procesado, nos obligan a dejar por fuera. Las pruebas que lo autoincriminan, que son obtenidas de mala manera por parte de la Fiscalía, por ejemplo, las pruebas recaudadas de manera ilegal, las pruebas recaudadas de manera extemporánea, entre otros muchos eventos. Entonces, fíjese cómo son dos lógicas distintas, dos universos distintos. Esto que estoy diciendo no es una defensa en favor del candidato que ha sido atacado por su ejercicio profesional. Esto es una defensa que ni siquiera es una defensa, es una reflexión en torno a la profesión jurídica y la estigmatización de que nosotros defendemos o no personas culpables. Mi conclusión, defendemos personas, punto, que pueden ser encontradas culpables judicialmente después de un proceso. También mi conclusión es que los periodistas, los opinadores, las personas del común que no tienen formación jurídica, se valen de algunos eventos para señalar que los abogados defendemos culpables como a través de trapisondas, como a través de saltarnos y de recortar esquinas y saltarnos la ley. Eso está mal, pero no podemos permitir que se estigmatice el ejercicio de la profesión, porque pues, es una piedra angular de la democracia y de la república que haya abogados que puedan tomar los casos que quieran. Bueno, no sé si divagué mucho, creo me sentía como en una especie de obligación de plantearles estas ideas. Algo de esto hablo con mis alumnos durante las clases, cuando quiera que enseño procesal penal. Pero bueno, me gustaría ver su opinión. ¿Qué hacemos? Hay dos mundos que parecen irreconciliables, el mundo de los periodistas y el mundo de los abogados, el mundo de los opinadores y el mundo de los jueces. Ahí queda pues la discusión. Me encantará oírla y bienvenido a todo el debate. Un abrazo. Revista Derecho. Lee, disfruta, comparte.